Bien, amigo, y en el día de hoy vamos a tener en el programa a una persona que ya estuvo en el programa anteriormente. Y estuvo en el programa hace 7 años atrás. Parece mentira. Cuando nos pusimos a mirar, él y yo ambos nos quedamos sorprendidos porque yo creía que había sido así un año o dos. Pues hacen 7 años, como pasa el tiempo. Se trata del doctor Alberto Pedrero Esteban, quien fue nuestro invitado para el programa número 174 del 22 de octubre del 2015. El doctor Pedrero es catedrático de Sistemas de Interacción en la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca, allá en la madre patria. Sus áreas principales de investigación son la interacción entre personas y ordenadores. Los españoles le llaman ordenadores a lo que nosotros comúnmente acá le llamamos computadoras. Principalmente en cuestiones de usabilidad y accesibilidad, enfocado a colectivos con necesidades especiales. Primero que todo, pues bienvenido Alberto de nuevo al programa. Muchas gracias, encantado de volver a estar con vosotros. Gracias. Yo quiero aclarar antes que todo, porque la pregunta me surgió ya cuando tenía todo listo, me pongo a hacer la introducción del programa y tropiezo con esto de usabilidad y accesibilidad. Yo pensaba que era básicamente la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la usabilidad tiene que ver con la facilidad de uso. Hablamos de aplicaciones, hablamos de sistemas que están diseñados para usuarios concretos en situaciones de uso concretas y pretendemos que sea fácil de utilizar, fácil de recordar, fácil de aprender. Digamos que la usabilidad es una cualidad deseable cuando nosotros desarrollamos un producto tecnológico. La accesibilidad tiene que ver con la capacidad que nosotros otorgamos a esa aplicación, a esa tecnología, para que todos los usuarios, independientemente de sus características, independientemente de que puedan tener algún tipo de discapacidad, sean capaces de utilizarlo. Estamos hablando ya no de una cualidad que es deseable, sino estamos hablando de un derecho. Entonces, estamos hablando, sobre todo en determinado tipo de aplicaciones de organismos oficiales y demás, que es obligatorio que, por ejemplo, una página web sea usable y que cumpla con una serie de estándares y requisitos que establece la W3C para que cualquier usuario pueda acceder a ella. O sea, pero entonces se puede ser una cosa sin ser la otra. Se puede ser accesible sin ser usable o se puede ser usable sin ser accesible. Se puede, lo ideal sería buscar las dos y de hecho normalmente van de la mano y si nosotros pensamos en cómo hacer las cosas fáciles y cómo hacer las cosas accesibles, al final haciéndolas fáciles las conseguiremos hacer accesibles y haciéndolas accesibles mejoraremos la facilidad de uso de la aplicación. Pero es cierto que algo puede ser usable sin ser accesible o algo puede ser accesible otorgando tremendas dificultades para ser utilizado. Si yo salgo a caminar por esos mundos de Dios, tanto acá no te voy a pedir el dato para acá de América porque tú no vives acá en América, pero si yo salgo a caminar, digamos, por Salamanca o por Madrid o por cualquiera de esas ciudades hermosas que ustedes tienen allá, ¿qué por ciento de la gente tiene alguna discapacidad? Bueno, en el mundo estamos hablando de un 15% de la población. Estamos hablando de cerca de 1 billón de personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Vale? Luego ya es cierto que hay muchos tipos de discapacidad. Podemos tener discapacidad. Quizás cuando hablamos de accesibilidad, lo primero que se nos viene a la cabeza son problemas de visión, ¿no? Personas ciegas o personas con resto visual, con un porcentaje de visión muy bajo, ¿vale? Pero la discapacidad abarca muchas situaciones. Abarca personas que no pueden oír, abarca personas que tienen problemas de movilidad, pero abarca también otro tipo de discapacidades que a veces no vemos. Estoy hablando, por ejemplo, de personas con dislexia que tienen dificultad para leer, o estoy hablando con personas que tienen temblores y que, por tanto, manejar un ratón con precisión puede ser altamente complicado.
Amén de todo eso, tenemos que ser conscientes de que no hablamos únicamente de personas que puedan tener una determinada discapacidad, o podemos emplear el término discapacidad, que sería diferente capacidad. Estamos hablando también de situaciones que pueden hacer que alguien que se considera que no tiene una discapacidad en un momento dado la tenga. Si yo me rompo el brazo derecho y paso a tener que utilizar el ordenador con la mano izquierda, me va a costar profundamente, sobre todo al principio. Si yo a lo mejor estoy al aire libre utilizando, como decís allá, una computadora y la luz del sol refleja sobre la pantalla, voy a tener problemas notables para poder distinguir los colores de lo que hay en la pantalla. Son situaciones temporales, pero son situaciones que dificultan notablemente la manera en la que utilizamos la tecnología. Por tanto, no es solo hablar de personas que a lo mejor tengan una discapacidad permanente, sino estamos hablando de situaciones en las que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar y que realmente nos van a plantear una seria dificultad para manejar la tecnología. A veces a mis alumnos, cuando intento explicarles el problema, les planteo un caso. Hace años aquí en España había un anuncio de televisión donde una persona con unos guantes de boxeo intentaba utilizar un teléfono móvil. Ok. Obviamente es imposible, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una situación en donde nos encontramos con problemas para poder utilizar la tecnología. Este es un caso, bueno, que no deja de ser anecdótico, ¿no? Pero es cierto que hay muchas situaciones en el día a día que nos encontramos con que la tecnología, lejos de ayudarnos, a veces nos supone una barrera. Fíjate, yo pienso inclusive que las personas que nos consideramos, entre comillas, normales, con el pasar del tiempo vamos acumulando unas ciertas discapacidades, porque por ejemplo, los seres humanos cuando nacen tienen un rango de audición que va entre los 20 ciclos y los 20.000. Pero la gente como tú y como yo, con suerte oímos 15 o 16. Eso a su manera es una discapacidad, porque hay gente que están peor que eso, gente que tocan, qué sé yo, rock and roll, o gente que trabajan en ambientes ruidosos, que han perdido audición por causa de las máquinas mismas, que no tuvieron el cuidado de protegerse ellos o de que los protegiera su patrono. Y van perdiendo audición y muchas veces no te das ni cuenta porque es la metáfora del sapo, que yo no sé si tú has escuchado esta metáfora que dice que si tú coges un sapo y lo tiras en agua fría y le subes la temperatura poco a poco, el sapo se cocina y no se da cuenta. Pero si tú tiras el sapo en agua hirviendo, el sapo brinca hacia afuera, se sale del agua, porque el choque del frío al calor es mucho más súbito que lo que es cuando tú le subes la temperatura poquito a poco. Pues eso mismo pasa con lo que estamos hablando. O sea, si tú vas perdiendo audición entre los, qué sé yo, entre los 7 y 8 años hasta los 50, pues no te das cuenta. Pero si la pierdes toda de golpe a los 22 años, sí te das cuenta, tú sabes. Así que a lo largo de la vida, yo creo que todos los seres humanos vamos acumulando unas ciertas discapacidades. Yo soy uno, mira, estos espejuelos que están aquí, yo me cojo cada rato utilizando la función de zoom en la computadora, porque yo digo en broma que muchas de estas tecnologías las inventan jovencitos de 18 años con una visión 20/20 y con una audición perfecta. Entonces las diseñan para ellos, ¿ves? Pero entonces ellos no piensan que allá afuera hay gente que no pueden bregar con eso porque eso les resulta muy pequeño, por ejemplo. O sea, y eso yo supongo que para las compañías como Apple y todas estas compañías que hacen máquinas y computadoras, pues una consideración que ellos tienen que tener bien presente, que la población que consume su producto no son ese montón de teenagers que ellos tienen trabajando allí. Incluso hay un colectivo que es considerado como un tipo, ¿no?, entre comillas, especial de discapacidad, que son las personas mayores. Afortunadamente, la esperanza de vida cada vez es mayor, cada vez hay más personas mayores en el mundo y ese número se va a incrementar a lo largo de los próximos años, Si el COVID no nos pero mata a todos primero.
Pero es cierto que presentan un comportamiento diferente delante de un ordenador. Los tiempos de respuesta son más lentos. La capacidad para procesar información requiere de un tiempo mayor, normalmente piensan más las cosas, no tienen un comportamiento tan instintivo como puedan tenerlo los jóvenes, ¿no? Y de alguna manera la visión, la pérdida de agudeza visual, problemas de oído, son situaciones que están reconocidas y que de alguna manera deben ser tenidas en cuenta porque son problemas o son situaciones que condicionan la manera en la que utilizamos la tecnología. Por otro lado, hablamos a veces en broma de si el COVID nos deja, pero es curioso porque empiezan a salir estudios que documentan que el COVID persistente se va a convertir también en uno de los motivos por los que muchos usuarios van a tener problemas, van a tener discapacidad. Se están documentando situaciones de dolores musculares, dolores crónicos, que al final no dejan de ser impedimentos para utilizar la tecnología. Es decir, que aunque parezca que es algo que no tiene que ver con la accesibilidad, pero está afectando también a la accesibilidad. ¿Cuán grave tiene que ser el problema para que a una persona se le considere discapacitada, ya sea auditiva, visualmente, en términos de movilidad? O sea, ¿eso lo miden por gradaciones o sea, ¿cómo llegan a la determinación de decir fulano es discapacitado? Vamos a ver, en principio todo depende de, de la diferencia funcional que nosotros podamos tener. En el caso de la ceguera, tenemos que considerar ceguera total, o sea, en el caso de la visión, perdón, ¿Ah? podemos considerar la ceguera total. Luego podemos considerar personas que tienen resto visual, pero que son capaces de ver, pues en algunos casos, simplemente sombras, ¿vale? Pero también hay un problema de visión que es el colectivo de personas que tienen dificultad para distinguir colores, ¿no? La protanopia, tritanopia y deuteranopia, lo que comúnmente llamamos daltonismo, Ok. ¿no? La dificultad para rojos, verdes y demás, es otro problema. La cromatopsia, personas que no son capaces de distinguir color y solamente ven blanco y negro, es otro problema. Eso solo en el caso de visión, ¿no? En el caso de audición, lo mismo. Podemos tener una pérdida auditiva que puede ir en diferentes grados o podemos tener una pérdida total. En el caso, por ejemplo, de discapacidades cognitivas, ahí es mucho más complicado medirlo, porque, bueno, pues estamos hablando a lo mejor de un trastorno de déficit de atención, estamos hablando de autismo, estamos hablando de muchas situaciones en donde desgraciadamente, es muy difícil cuantificar. Y más cuando se da la circunstancia de que una persona, en un caso concreto, a lo largo del día puede ir experimentando diferentes comportamientos, ¿no? Entonces, ¿Cómo es eso? Explícame. O sea, ¿por qué varía del tiempo del día? porque, por ejemplo, personas que tienen trastorno de déficit de atención, dificultad para cuando hay un exceso de estímulos, dificultad para centrarse, por ejemplo, en la realización de una tarea, algunas de esas personas toman una medicación. Esa medicación, digamos que la toman a diario, pero tiene un tiempo de efectividad y al pasar una serie de horas, digamos como que la efectividad va decayendo. Entonces, claro, no es lo mismo cómo se puede comportar una persona en el momento en el que a lo mejor el efecto de la medicación es mayor, como a lo mejor al final del día cuando pues, el efecto de la medicación está decayendo y su comportamiento pues, es diferente, ¿no? Entonces, Entiendo. claro,
Pero eso nos pasa incluso a cualquiera de nosotros, es decir, nuestra capacidad de reacción no es lo mismo por la mañana que a lo mejor cuando llevamos 8 o 10 horas trabajando. Tú comentabas antes el tema del Zoom. Pues a lo mejor utilizas más el Zoom a últimas horas del día, donde tu vista está más cansada, y a lo Ajá. mejor a primera hora del día, pues tu vista a lo mejor está un poco más descansada y lo precisas en menor medida, ¿no? Ajá. Entonces, al final, esto es difícil de cuantificar. Y luego, además, pues hay países donde las normativas son diferentes, ¿vale? Por tanto, no hay una pauta para poder clasificar en muchos casos el grado de discapacidad. En algunos casos sí, pero en otros no. Se ha encontrado, en las distintas investigaciones que han hecho, han encontrado si las discapacidades tienen relaciones, por ejemplo, con género, con edad, con raza. O sea, ¿hay más discapacitados blancos que negros, o más negros que chinos, o más mujeres que hombres, ese tipo de cosas? ¿O esto es algo que afecta a todo el mundo por igual? No, 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 sí, sí que afecta. Por ejemplo, en el caso del color, algunas de las combinaciones de colores afectan más a varones que a mujeres. Eh, en el caso, por ejemplo, perdón, en el caso, por ejemplo, eh, a ver, entendamos también que, primero, desgraciadamente hay países donde la atención sanitaria no es igual. Entonces, claro, tanto tú como yo, pues utilizamos gafas, utilizamos lentes y tenemos acceso a este dispositivo adicional de ayuda Ajá. que nos permite ver. Desgraciadamente, pues hay países donde esto no es tan habitual o donde no todas las personas tienen acceso a ello o donde muchas personas, desgraciadamente, pues a lo mejor no están diagnosticadas, ¿de acuerdo? Entonces, sí que hay muchas diferencias. De hecho, se considera que muchas de las discapacidades, desgraciadamente, están todavía sin diagnosticar porque se dan en zonas, en colectivos que viven en áreas donde, desgraciadamente, como digo, la sanidad pues no es tan desarrollada o llega tan lejos donde pueda llegar en otros sitios. Por ejemplo, la falta de alfabetización es un problema de accesibilidad, ¿no? Si nosotros no somos capaces de manejar un vocabulario más o menos amplio, nos encontraremos con dificultad a la hora de leer determinados textos en la web. Obviamente hay textos que se redactan con una complejidad notable, pero hay textos que están redactados con menor complejidad, pero que en aquellas personas que no tengan un grado de alfabetización concreto, pues van a encontrar dificultades. Obviamente los niños entran más en este colectivo, ¿no? De hecho, Eh, van a tener inclusive problemas de pensamiento crítico porque la función principal del lenguaje, de todos los lenguajes, es pensar. Si tú no claro, tienes un vocabulario amplio, tu pensamiento es limitado porque no tienes acceso a los recursos, o sea, esas ideas, porque cada palabra lo que hace es que recoge una idea. Pues esa idea tú no tienes acceso a ella porque tu vocabulario es bien estrecho. eso es, eso es. Luego, claro, algunas enfermedades, por ejemplo, glaucoma, por ejemplo, cataratas, ¿no? Pues en muchos casos todavía pasan muchos usuarios sin estar diagnosticados. Y son enfermedades que de alguna manera eh, nos van a provocar dificultades a la hora de trabajar con pantallas y demás. Entonces, sí que es cierto que hay diferencias hombres-mujeres, hay diferencias también, sobre todo en el nivel socioeconómico de la zona donde las personas viven, ¿no? De hecho, yo contestando mi propia pregunta, me viene a la mente que
se ha encontrado que la gente negra tiende a ser más propensa a desarrollar diabetes. Y la diabetes lleva a la ceguera, que es una forma de discapacidad. Así que entonces uno puede eslabonar esas cosas y decir, pues la gente negra son más propensas a tener problemas de la vista porque tienen más propensión a ser diabéticos. Claro. Por ejemplo, la alfabetización, pues hay países donde la diferencia entre hombres y mujeres es mucho más acentuada. Ajá. Entonces, claro, en el caso de las mujeres los problemas son mayores, ¿no? Entonces sí que hay diferencias, hay diferencias. Oye, y las personas que no son discapacitadas, por regla general, tienden a pensar en estas cosas. Yo creo que Somos la gente como tú y como yo que estamos metidos en este mundo y por eso tropezamos eventualmente con esto, pero qué sé yo, un contador público autorizado, lo que acá le llamamos un contador público autorizado, un ingeniero, un médico, que su vida gira alrededor de otro montón de cosas. ¿Algún día esto le pasa por la mente? Yo creo que, como decimos aquí, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es decir, que cuando tenemos un problema, cuando nosotros tenemos un problema, somos conscientes de esa dificultad, ¿no? Eh, Quien no tiene ningún problema piensa en estas cosas. Afortunadamente sí. Es cierto que comienzan a establecerse, bueno, ya llevan años, pero de manera cada vez más estricta, leyes y acuerdos que exigen considerar unos mínimos en la accesibilidad de la tecnología. Entonces, aunque solo sea por las consecuencias legales que puede tener el no cumplir con esos mínimos, empezamos a ser conscientes de esto. Aún así, yo creo que es un problema de desconocimiento. O sea, mucha gente no es consciente del problema y mucha gente que diseña webs que no son accesibles, por ejemplo, no lo hace por mala voluntad, simplemente lo hace porque desconoce el problema o porque desconoce cómo hacerlo bien. Insisto, yo creo que es un problema de formación y ahí es donde todavía tenemos por delante un camino muy grande. Tenemos que conseguir formar a la gente, concienciar a la gente del problema y formar para que a la hora de desarrollar esa tecnología tengan en cuenta la accesibilidad y poco a poco generen documentos, webs más accesibles. De hecho, yo en estos días, no estos días, o sea, qué sé yo, en los últimos años, he estado poco a poco atemperando mis páginas de internet a que sean más accesibles, incorporando plugins, porque yo generalmente trabajo en WordPress. Y últimamente utilicé uno que luego más adelante vamos a hablar de él, porque inclusive le añadió cosas a mi página que yo las veo allí y yo digo, ¿por qué eso estará ahí? ¿Cómo será que eso ayuda a alguien? Tú sabes, pero le añadió como 8 o 10 funciones, tú sabes, ahorita las vamos a tocar. Primero quiero preguntarte, siguiendo este tema que estábamos hablando de si la gente piensa en estas cosas o no piensa en estas cosas, ¿qué ha resultado más efectivo para corregir este tipo de obstáculos? ¿La educación o la coerción? O sea, en otras palabras, doblarle el brazo a la gente porque, o sea, esto lo tienes que hacer y se acabó. ¿Qué ha funcionado mejor? No tengo datos. Sí sé que cada año están documentadas las demandas que se generan sobre determinadas webs que no cumplen con requisitos de accesibilidad. Y es cierto que no sé ahora mismo de memoria cuantías, pero sí que se han puesto multas considerables, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, yo creo que tenemos que educar y tenemos que concienciar para que esto se incorpore en el proceso de desarrollo de la tecnología. Los que desarrollamos tecnología sabemos que hay un ciclo de desarrollo, empieza con un análisis de requisitos,
qué es lo que queremos que haga un determinado producto, ¿no? Y va por una fase de diseño, de codificación, de pruebas, de lanzamiento. Y tenemos que ser capaces de incluir en todo ese proceso la accesibilidad. Y eso pasa por considerar a colectivos que tienen problemas de accesibilidad, incluirlos durante el proceso de desarrollo, hacer test, hacer pruebas con ellos y conseguir que al final de todo este proceso alcancemos un producto accesible. Hasta ahora, sí, iba a decir que hasta ahora muchas veces nos preocupamos por la accesibilidad al final, ¿vale? Voy a poner un caso. Yo creo que todo el mundo, ¿no?, conoce en las aceras de las calles esos pequeños rebajes que hay la rampa. para que esas rampas, claro, para que pues personas que van en silla de ruedas puedan acceder, ¿no? Bueno, eso es algo que beneficia, pero no beneficia solo a quien va en una silla de ruedas. Beneficia a una mamá que lleva un cochecito de un bebé, beneficia a una persona que va en bicicleta, beneficia a una persona que lleva un carrito de la compra, ¿vale? Incluso beneficia a personas que ya tienen menor movilidad y a lo mejor el paso del escalón les es más complicado. Vale, no tiene sentido pavimentar toda la acera y cuando está pavimentada picar y hacer la rampa. Lo que tiene sentido es plantear desde el principio que vamos a hacer una determinada urbanización y en qué puntos vamos a hacer esa rampa. Bueno, pues lo mismo es la accesibilidad. Es decir, tenemos desde el principio que plantear que tenemos que desarrollar un producto y dentro de las características de ese producto, una más, como otras muchas, tiene que ser la accesibilidad. Eso es donde tenemos que llegar. No a la multa, no a la sanción, tenemos que llegar a hacer esto desde el principio. De hecho, esto no tiene que ver, bueno, tiene que ver, pero no lo iba a traer en este momento. Lo que pasa es que me lo están mencionando y me acuerdo. La semana pasada yo hice un programa sobre cómo producir libros para el Kindle de Amazon. Y entonces, entre las cosas que hablé de que la aplicación de Kindle está disponible prácticamente para todas las plataformas, la que sea, la que tú te imagines, está disponible el Kindle. ¿Qué pasa? El Kindle que tú le compras a Amazon trae una pantalla que es mate, que cuando tú lees ese libro en ese Kindle, parece que estás leyendo un libro de papel, porque la textura de esa pantalla es como si fuera papel. No así cuando tú le pones la aplicación de Kindle a un iPad de Apple, que la pantalla es brillosa. Entonces, ¿qué sucede? Si tú lees 10 páginas en el Kindle o las lees en el iPad, pues más o menos la misma cosa. Pero si tú te lees un libro de 300 páginas en el Kindle en un iPad, termina con una fatiga visual terrible porque esa pantalla brilla. O sea, no es que brille porque tenga mucha luz, sino que refleja, es reflectiva. Y entonces eso cansa la vista. Tú sabes, y son consideraciones, pues, que, qué sé yo, como, yo no sé, por eso yo te decía ahorita, si las personas que no tienen discapacidades pensarán en estas cosas. Tú sabes, porque pues el iPad, por ejemplo, se ve lo más bonito, brillosito, pero si tú te pones a pensar, sería mejor si fuera mate. Claro, lo que pasa es que, es lo que decía, cuando yo voy a lo mejor y llevo un cochecito de bebé y hay una rampa, yo no me doy cuenta de ella, simplemente la utilizo. Me doy cuenta de ella cuando tengo que subir a una acera y no la hay. Ajá. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que muchas veces, si nosotros diseñamos accesible, beneficiamos prácticamente a todo el mundo. Entonces, bueno, pues nos damos cuenta de que nuestra visión se cansa cuando utilizamos tecnología que es diferente a otra en la que no se cansa. Ahí es cuando a veces somos conscientes, o a veces es cierto que mucha gente no es consciente, simplemente pues dice, uy, pues qué cansado estoy, Ajá. y no son conscientes de dónde viene el problema, ¿no? Pasa mucho también cuando la cantidad de luz de ambiente pues es alta, ¿no? Hacemos un sobreesfuerzo. Incluso los modos nocturnos que se han puesto de moda hoy en día, ¿no? Pues están pensados también por eso, porque con determinadas
intensidades de luz es más cómodo leer sobre un fondo oscuro que sobre un fondo claro. Incluso hay coches ya que el propio salpicadero del coche cambia, ¿no? Del día a la noche para facilitar esa visión. Entonces, realmente yo siempre digo que cuando algo está bien diseñado, no nos damos cuenta. Cuando un producto está bien diseñado, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando está mal diseñado. Y es cierto que, bueno, ahí pues hay empresas que destacan y hay otras que no tanto. Y fíjate, aún así, siendo positivista, yo estoy seguro que tú coincidirás conmigo que en términos generales, en los últimos 5 o 10 años ha habido progreso. O sea, esto era mucho peor antes de lo que es ahora. Es cierto y afortunadamente se va primero concienciando a la gente, a los desarrolladores, de que es una ventaja y es una ventaja competitiva, ¿no? Y sobre todo, si lo pensamos, si yo excluyo a determinados usuarios, en el fondo estoy cerrando la puerta, cerrando el escaparate de mi producto a las personas y yo creo que nadie quiere eso, ¿no? Más allá de que la ley obligue o que la ley no obligue, es una cuestión de ampliar y sobre todo pensar que para ellos es un derecho y que no es justo dejarles fuera, ¿no? Hay un estudio que se realiza periódicamente sobre accesibilidad de 1 millón de páginas web. Es realizado por una web que se llama WebAIM, ¿no? Y analizan 1 millón de páginas web y, bueno, pues van viendo un poco los fallos de accesibilidad que se van produciendo entre cada estudio, ¿no? La parte positiva es que van disminuyendo los fallos y la parte que todavía debe mejorar es que pues hay todavía una media de casi 51 fallos y medio de accesibilidad por página. Fallos que se pueden detectar mediante un análisis automático. O sea, cuando hablamos de evaluar la accesibilidad, hablamos de hacer una evaluación automática, una evaluación que puede hacer un software, pero necesariamente esa evaluación tiene que ser complementada con una evaluación manual, una evaluación de un experto. Bueno, hablando de fallos que pueden ser detectados automáticamente por software, aún así, ¿no? Aún habiendo una mejora, insisto que la hay, todavía hay, pues eso, más de 51 fallos de media por página. Bueno, Fíjate, son muchos fallos. yo precisamente hace un par de días atrás le escribí al desarrollador del plugin de WordPress que hace que mi página sea un podcast. Se llama PowerPress. Es un plugin que tú le pones a WordPress y lo convierte en una página de podcast. Precisamente preguntándole en qué dirección se están moviendo ellos en términos de accesibilidad y usabilidad. Porque en la comunidad del podcasting se está hablando de que debieran incluirse transcripciones de los programas, como a la usanza de YouTube, que yo no sé si tú sabes que en YouTube tú subes un video y si tú no subes un archivo de subtítulos, YouTube lo produce y se lo añade. Claro, no va a ser tan certero como si tú lo produces y lo subes, porque el transcriptor ese es electrónico y pues es inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial a veces no es tan inteligente, así que comete errores. Pero mejor que nada, qué sé yo, acierta en el 90%, 92% de los casos. Eh, yo no, la verdad el caso es que se ha hablado de eso en la comunidad de podcast, pero no sé realmente en qué dirección se dirige eso. Pero yo pienso, por ejemplo, mi podcast tiene 355 episodios. Yo no los voy a transcribir. Tendría que ser que de alguna forma la gente que me da el alojo, el alojamiento, incorporar alguna tecnología que los transcribe y añade el archivo.
Porque imagínate tú, y yo pues tengo 12 años haciendo esto, pero yo conozco de gente que tienen 800, 900, 1000 episodios. ¿Quién transcribe eso? Tú sabes. Hay software, ¿vale? Para hacerlo. Estoy buscando justo ahora el nombre porque no lo recuerdo de memoria, pero sí hay software que lo convierte, Pero como un ¿vale? plugin para WordPress, ¿qué hace eso? No, son programas, no sé si van incorporados al propio WordPress. Eh, yo en el ámbito del podcast no soy un experto, Ajá. pero en cualquier búsqueda que hagas de Google de programas para transcribir audio de podcast, salen programas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo pues Sonix, Trint, Go Transcript, Happy Scribe, o sea que sí que hay, supongo que lo que dices, pues conviene a lo mejor al final hacer un repaso porque este tipo de software todavía no son perfectos, pero sí que existen software para transcribir y para facilitar esa tarea. Por eso, por encima de eso, la mayoría de esos servicios son pagados y la mayoría de los podcasts básicamente son esfuerzos altruistas, porque la realidad es que la mayoría de los podcasters no hacen dinero haciendo podcasts. Entonces, encima de eso, imagínate, si tú tienes 300 o 400 episodios, ponle que te cueste, qué sé yo, hablando en euros, que es lo que tú entiendes, ponle que te cueste 25 euros por cada episodio. ¿Cuánto es eso por 500 episodios? Imagínate, para una cosa que tú la estás poniendo en la internet para regalarla. Tú sabes, es una solución que hay que buscarla, pero que no puede ser a costa del podcaster, porque de lo contrario van a haber mucha gente que si tú los tratas de obligar, lo que van a hacer lo que van a decirte, pues mira, no lo hago más, lo quito. Bueno, yo insisto, no soy un experto y no sé si este tipo de software es libre o es propietario, pero en todo caso, es cierto lo que comentas, tú tienes un montón de programas. Quizás mi sugerencia, Orlando, es que empieces por un determinado programa y a partir de ese programa todos los sucesivos programas sean transcritos, ¿no? a texto bueno, pues es un plus que puedes añadir al podcast para que usuarios que tienen problemas auditivos puedan acceder al contenido. Obviamente, habrá muchos contenidos desarrollados en años anteriores que a lo mejor pues no estén accesibles de esa manera, pero bueno, yo creo que la accesibilidad también hay que considerarla como pequeños pasos que tenemos que ir dando para mejorar en la facilidad que nosotros damos, en la capacidad que damos para acceder a los contenidos. Toda mejora es positiva, por pequeño que sea, ¿no? Entonces, yo creo que posiblemente alguno de los oyentes conozca y te podrán decir con más conocimiento del que yo tengo, pero seguro que hay software que te podrá ayudar para transcribir y para hacer más accesibles los contenidos. De hecho, para, como dirían los cubanos, ponerle la tapa al pomo, el problema adicional que esto trae es que la gente que han colocado transcripciones en sus páginas de podcasting encuentran que la bajan una o dos personas. Y entonces encima de eso tú dices, oye, pero me voy a gastar un dineral para poner una cosa ahí para que nadie la baje. Tú sabes. Claro, esa es la batalla, porque cuando hablamos de una página usable, es usable por todo el mundo, ¿no? Y cuando hablamos de accesibilidad, siempre surge eso. Bueno, obviamente dentro del público visitante, pues el porcentaje de usuarios que pueden tener algún tipo de discapacidad va a ser menor. Sí, pero no es una cuestión de eso. Es lo que decía al principio. Primero, la accesibilidad es un derecho. Segundo,
llega un momento en el que si nosotros somos capaces de interiorizar en todo el proceso de desarrollo la parte de accesibilidad, desarrollar algo accesible no es ni más trabajo ni más esfuerzo, es simplemente tener en cuenta una serie de pautas y hacerlo. Y si hay un software que recibe un audio, un fichero de audio, y es capaz de hacer una transcripción, yo diría que aun cuando esa transcripción pueda tener pequeños fallos, yo creo que aún así sigue mereciendo la pena, porque estamos permitiendo que más usuarios puedan acceder al contenido. Y fíjate, al comienzo tú me decías que a nivel mundial, si no recuerdo mal el dato, tú me dijiste que andaba por el billón de personas que tenía de algún tipo de discapacidad. Yo pienso que eso es un mercado grande para muchas empresas. O sea, el tú llegar a gente que tú de ordinario no llega, pues es un mercado nuevo. Y sobre todo que a veces pensamos, por ejemplo, los subtítulos, ¿no? Bueno, los subtítulos benefician a personas que tienen problemas de audición. No, recientemente salió un estudio aquí en España que un porcentaje bastante alto de los jóvenes veían la tele con subtítulos. Yo, de hecho, Eh, yo en eso me considero bastante conocedor porque yo llevo en estos 35 años. O sea, yo antes de hacer el podcast, mi mercado era en la farmacéutica. O sea, lo que yo estudié fue comunicación y hacía pues audio y video y redactaba y traducía, hacía un montón de cosas. Y mira, los subtítulos, por ejemplo, tú pones un video en una cafetería. Tú lo pones con subtítulos, le bajas el volumen, porque en la cafetería, con el run run de la cafetería, la gente no escucha lo que dice de todas formas. Pero si tú le pones subtítulos, el que está en la fila esperando para coger su comida, se pone a leer los subtítulos, por ejemplo. sí, y hoy en día pues para bien o para mal, estamos continuamente en una multitarea en donde estamos viendo la tele y estamos a lo mejor escuchando un mensaje en el móvil, ¿no? Pues a veces podemos estar escuchando y podemos estar leyendo lo que hay sin Ajá. escucharla. Entonces, yo creo que añadir diferentes formatos a la información redunda no solo en colectivos concretos que puedan tener un beneficio directo, o sea, estamos hablando pues eso, de si hay una persona sorda, pues la transcripción le puede ayudar, pero es que a lo mejor una persona que tiene una dificultad para entender un idioma, que está aprendiendo un idioma, el poder escuchar y tener a la vez la transcripción le puede facilitar el entendimiento, ¿no? Entonces, insisto, no, la accesibilidad no beneficia o no tiene por qué beneficiar solo a un colectivo concreto, puede beneficiar a muchos colectivos diferentes. En muchos casos inesperados. Gente que uno ni se imaginó y no se fíjate, para eso también ayuda. Efectivamente, son los usos que a veces hacemos de la tecnología y que no nos esperamos, pero que no están previstos a lo mejor en el desarrollo inicial de un producto, pero que luego se acaba utilizando, ¿no? Todos utilizamos el respaldo de una silla como perchero y está pensado para apoyar la espalda, no para colocar Ujú. una chaqueta, ¿no? No, y las Pero al máquinas de fin, ejercicio, la gente las compra y terminan con ganchos de ropa porque efectivamente, no hacen ejercicio con ellas luego. efectivamente. Oye, pienso yo, hablando de esas cosas que uno descubre por accidente, yo imagino que el problema del COVID-19 ha puesto el foco sobre un montón de gente que tenían discapacidades y en muchos casos ni lo sabían. Porque yo no sé cómo habrá sido en España, pero por lo menos aquí en Puerto Rico, cuando estaba de verdad bien duro el asunto del COVID-19, todos los niños estaban estudiando en la casa por Zoom, con el sistema de Zoom. Y entonces, pues obviamente tú tienes una pantalla pequeñita, si el nene tiene problemas de la vista, por ejemplo, te vas a dar cuenta porque no va a poder utilizar ese sistema como Dios manda. O si tiene problemas de audición, no va a escuchar correctamente. Tú sabes que yo imagino que el mismo problema del COVID puso una luz sobre problemas que no sabíamos ni que existían. Sí, desgraciadamente ha, ha- ha dado a sacar
la brecha tecnológica que desgraciadamente hay, ¿no? En muchas situaciones, colectivo de personas mayores que de pronto, pues su forma de comunicación única era la tecnología. Si querían, pues a lo mejor hacer una videollamada con familiares para estar en contacto con ellos, para verse, pues en muchos casos, para muchos de ellos ha sido difícil eh, utilizar la tecnología. Ha puesto de manifiesto que hay hogares que están preparados porque tienen conexión de banda ancha y porque tienen dispositivos actualizados para poder seguir las clases o para poder hacer cosas, y ha puesto de manifiesto también que hay hogares que no están desgraciadamente preparados, pues porque o no tienen banda ancha o porque utilizan dispositivos que no están actualizados, que a lo mejor querían hacer pues un Zoom o un software específico para que pudieran trabajar o los niños pudieran seguir la docencia del colegio, y ese equipo no soportaba una determinada versión de software y no podían hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, la tecnología ha permitido muchas cosas buenas durante la pandemia. Nos ha permitido a muchos trabajar, seguir trabajando. En la universidad, pues en 3 días nosotros reanudamos las clases. Desde el día del confinamiento hasta la reanudación pasaron solamente 3 días, pudimos completar el curso, pero también ha puesto de manifiesto que alumnos han encontrado dificultades, que a lo mejor tenían un ordenador para varias personas en casa y si el papá estaba trabajando, pues el hijo no podía asistir a clase, ¿no? Ah, Y, y, y luego, pues, otros casos. Yo sé de, pues, al principio, cuando los casos eran, se desconocía todo de la enfermedad, pues personas a lo mejor con discapacidad cognitiva que eran ingresadas en hospitales, que no se podían poner en contacto con la familia porque no sabían a lo mejor manejar un teléfono móvil, y esas personas, sé de casos que desgraciadamente fallecieron, y fallecieron sin poder despedirse de la familia, y porque no sabían utilizar la tecnología y porque estaban en situaciones de aislamiento donde nadie podía ayudarles a utilizar la tecnología, ¿no? Quizás pues ha habido situaciones muy tristes que deberían hacernos plantear, pues eso, la facilidad de uso, la capacidad que requiere de actualización, para que todo el mundo pueda utilizar la tecnología y no exista esa brecha digital que existe. ¿no? Y fíjate que yo, cuando te digo que puso la luz sobre unas ciertas cosas, también, por ejemplo, yo no sé si ha sucedido eso allá en España, pero aquí en Puerto Rico ha sucedido, en los Estados Unidos ni hablar. Ha traído lo que le llaman la gran renuncia, que son gente que han renunciado a los empleos y lo que se han dedicado es a trabajar por su cuenta. En algunos casos trabajan para la misma empresa que trabajaban primero, pero a través de la computadora, pero en otros casos sencillamente renunciaron y se dedicaron a otra cosa. Y entonces, en el caso de los niños, se vieron unos problemas porque la escuela no solamente impartir instrucción, lo que pasa es que la escuela, principalmente en los grados primarios, lleva a cabo una función de socialización. Si tú dejas a esos niños en la casa todo el tiempo pegados a una computadora y los dejas por años así, terminas con pequeños monstruos. Tú sabes, porque en la escuela ellos se socializan y aprenden a competir y aprenden a comportarse en sociedad. Y hay una serie de elementos que entran en juego que cuando tú lo pones mirando una pantalla todo el día, eso no está presente. Tú sabes, o sea que estas cosas, pues sí, por un lado traen unas soluciones, pero por otros causan unos problemas también. Efectivamente, porque al menos aquí en España el confinamiento fue largo, y obviamente al principio, pues bueno, se puede llevar mejor o peor, pero con el tiempo, pues
todos echábamos de menos ese componente social. Eh, Se crearon grupos, se creaban reuniones, ¿no? de gente pues que cada uno en su casa se tomaba una cerveza o se tomaba un aperitivo, ¿no? Ya que no podían hacerlos juntos en el bar, pues lo hacían online, ¿no? Al final somos seres sociales, necesitamos relacionarnos con la gente y, como digo, la tecnología a muchos de nosotros nos ha facilitado hacerlo. Pero claro, tenemos que ser conscientes también que a otros muchos los hemos dejado de lado y no han podido hacerlo. Y ahí yo creo que es un problema con todos, pero más con los niños, porque al final, pues lo que comentas, esos niños que en una época crítica de su vida han perdido esa capacidad de socialización, no sabemos, desgraciadamente, las consecuencias que puede tener eso dentro de unos años. Ajá. En Puerto Rico tenemos un dicho, que yo estoy seguro que en España debe existir también, que decimos que en casa del herrero el cuchillo de palo. Y yo estuve visitando la página de ADA. ADA es Americans with Disabilities Act. Y estuve visitando también la página del FTC, el Federal Trade Commission. Y las facilidades que tienen esas dos páginas de accesibilidad dan pena. Y yo digo, pero tú sabes, estos son los individuos que se inventaron el chorizo, tú sabes. Y yo me pregunto, ¿en España pasa eso también? La gente que está supuesta a impartir el conocimiento sobre estas cosas son los primeros que pecan. En España hay una directiva que obliga a que las páginas web de organismos oficiales, entre otros, sean accesibles, ¿no? Afortunadamente, pues se van adecuando a esas páginas, a la normativa y van siendo accesibles. Pero siguen existiendo muchas dificultades para realizar determinados trámites. Quien obliga a hacer un trámite online y luego no permite que ese trámite se realice de una manera sencilla, está incurriendo en la misma situación que comentas, ¿no? Yo insisto lo que he comentado, ¿no? Que nos queda mucho camino por recorrer. Realizar trámites a través de la administración electrónica es complicado y a partir de, por ejemplo, determinada edad, pues es no complicado, es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que mejorar y tenemos que concienciar que si queremos que la tecnología sea para todos, tenemos que ponerla al alcance de todos. Y eso pasa por hacer las páginas más usables y hacer las páginas más accesibles. Y bueno, no quiero decir casos concretos, pero bueno, pues aquí digamos que hay también bastantes cuchillos de palo. Yo pienso, cuando hablamos de accesibilidad, hay muchas cosas que yo pienso que, ¿cómo se llama?, tienen su efecto en ese problema. Por ejemplo, los sistemas operativos, las aplicaciones, los navegadores, las páginas, como hemos hablado ya hasta el cansancio, el diseño de los teléfonos y las tabletas, en el caso de los móviles, las aplicaciones que creamos para esos móviles, e inclusive el aspecto de seguridad se ve afectado por la accesibilidad, porque si tú no tienes el acceso correcto ni puedes usar la aplicación correctamente, se presta para que te metas en lío. Eh, ¿Cuáles de estos aspectos se miran dentro de tu mundo? Yo imagino que los miran todos en un aspecto u otro. Eh, Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, eh, de alguna manera todos tendemos a medir, ¿no? Tendemos a decir, ¿es accesible o no es accesible, ¿no? Ajá. El W3C, el organismo que dirige la web, propone unas pautas que son las Web Content Accessibility Guides, ¿no? WCAG, y
en función de el grado de cumplimiento de esas pautas, nuestras aplicaciones, nuestras webs, pueden alcanzar 3 niveles posibles de accesibilidad. Nivel A, nivel AA o nivel AAA, ¿no? Okay. Entonces, el cumplimiento de uno de esos niveles, en España por ley se exige a quien se le exige la obligatoriedad de desarrollar productos, aplicaciones web accesibles, se exige el nivel AA. Entonces, cada uno de esos niveles tiene unos puntos que se consideran, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como obligatorio para poder hablar de algo accesible, ¿vale? Por eso, pero ahí estamos hablando estrictamente de lo que tiene que ver con Internet. Y yo de hecho sé, o por lo menos intuyo, que en Europa son mucho más estrictos con estas cosas que en América. Porque, por ejemplo, todo este asunto de los cookies, que allá en Europa es una cosa que la toman bien en serio. Acá a nadie le importa, tú sabes. Yo le tengo a mi página el asunto de los cookies, la advertencia abajo y eso, porque como es un podcast y es en español, yo sé que a mí me escucha gente en España y bueno, yo tengo gente hasta en Tokio. Tú sabes, hay gente que me escuchan de otros países. Pues entonces, yo buscando tocar todas las bases, pues le puse lo referente a los cookies a mi página. Pero créeme, en los Estados Unidos el asunto de los cookies no le importa para nada a la gente, porque allá el cookie es una manera de vender y el americano piensa en dinero. O sea, yo recuerdo siempre, la primera vez que yo fui a España, que tropecé con esta frase que un español me dijo, que los españoles trabajan para vivir y que nosotros vivimos para trabajar. Es una visión de mundo totalmente diferente, la del español y la del europeo, vis a vis la visión de la gente de América. O sea, acá la vida gira alrededor del trabajo y del dinero. Y entonces, pues ese tipo de cosas pues no tienen tanta importancia acá. Pero por lo que tú me estás diciendo, todo este tipo, o sea, tú me estás hablando de que si una página no es accesible en España te pueden multar. Pero eso es allá, acá en América yo no he oído hablar de nadie que lo multen porque una página no sea accesible. Lo que ocurre es que, digamos que de la misma manera que hace años no se consideraban los derechos de las personas con discapacidad y hemos afortunadamente evolucionado a una sociedad en la que tienen los mismos derechos, la traslación de esos derechos al entorno telemático se está haciendo. Se está haciendo. Posiblemente, si no ha llegado ya, llegará. Pero cada vez son más las directivas que establecen requisitos que deben cumplirse. De la misma manera que nosotros en España hace unos años no eran obligatorias y ahora lo son y cada vez lo van a ser en mayor medida y se va a exigir la figura de un responsable de accesibilidad, etcétera, 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 como se está exigiendo también pues, la figura del responsable de seguridad. Entonces, es cierto que a lo mejor no ha llegado, pero estate convencido de que esto llegará. ¿Por qué? Pues porque al final son derechos que tienen las personas y que al final las personas afortunadamente exigen sus derechos y más cuando ven que en otros sitios se reconocen esos derechos. Entonces yo creo y espero que, y ojalá cuando volvamos a hablar me digas, pues oye, mira, aquí ya ha llegado una ley que dice que es obligatorio hacer esto accesible. Y de hecho, tú me hablas de páginas de internet, pero por ejemplo, yo sé que la Macintosh tiene una serie de funciones que son dirigidas específicamente a accesibilidad. Y que no son función de la internet, son función de la máquina. Por ejemplo, a nivel del sistema operativo, tiene un sistema que se llama VoiceOver y tiene una serie de cosas que son función de la máquina. Por ejemplo, en el caso de los navegadores de internet, entiéndase Chrome y eso, tienen unas funciones que son
de nuevo, función del navegador, no función de la página de internet. Los teléfonos, pasa lo mismo, las aplicaciones. O sea que es toda una combinación de cosas. Yo puedo hacer una página accesible, pero si la veo en un dispositivo que no cuente con las facilidades para que eso funcione, no funciona, ¿cierto? Lo que ocurre es que afortunadamente todos los sistemas operativos, hablabas del sistema operativo de Apple con VoiceOver, pero Windows incorpora ya también de serie un lector de pantalla que se llama narrador. Ajá. Los dispositivos móviles, Android, iOS también incorporan lectores de pantalla. Entonces, afortunadamente, en el ámbito de las grandes empresas tecnológicas, sí que están haciendo un esfuerzo grande por ofrecer herramientas para que los usuarios puedan eh, acceder a través de lo que llamamos ayudas técnicas, ¿no? Lo que el magnificador de pantalla, la lupa de Windows, ¿no? Ajá. Son ayudas técnicas que vienen de serie en los sistemas operativos y que al final pues son eso, ayudas para que personas con problemas de visión puedan acceder de una manera más fácil. El hecho de que Apple sea quizás el que primero nombremos, pues está en que fueron efectivamente, y hay que reconocérselo, los primeros en preocuparse de hacer sus productos accesibles, ¿no? Planteemos que cuando alguien no puede ver y tiene que utilizar un teléfono con una pantalla táctil, pues obviamente las dificultades son notables, ¿no? Stevie Wonder, el cantante, fue uno de los mayores activistas en pro de los derechos de las personas con ceguera a la hora de utilizar tecnología táctil, ¿no? Entonces, yo creo que siendo optimistas o mirando, digamos, el vaso medio lleno, pues hemos mejorado mucho y hemos mejorado mucho de un tiempo a esta parte. Y bueno, pues con el esfuerzo, con leyes, con conocimiento, con divulgación, pues poco a poco podremos conseguir que esto mejore. Oye, y si tú tienes alguna de estas discapacidades, ¿cómo tú aprendes a valerte de todos esos servicios que te dan los distintos sistemas? Porque, por ejemplo, yo, como no las tengo, no los conozco, yo vine a descubrir la lupa los otros días porque alguien me dijo, mira, si tú haces esto con la ruedita del mouse y hundes el option, la pantalla se pone grande y la das para el otro lado se pone chiquita. Y yo dije, mira qué chévere. Y para mí me conviene, así que lo utilizo. Pero el que no tiene ese problema, eso está ahí, pero no sabe cómo funciona. Así que yo supongo que tiene que haber alguien que dé algún tipo de adiestramiento para la gente que sí tiene ese problema, que aprendan a usar esas cosas. Sí, por ejemplo, bueno, en el caso en España tenemos una organización que se llama ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Ellos dan soporte, enseñan, incluso pues colaboran, transcriben a braille libros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues entiendo que en otros tipos de discapacidad hay a veces asociaciones, instituciones que se encargan de dar soporte a las familias, porque claro, el problema no es solo la persona que a lo mejor tiene la discapacidad, sino las personas que conviven con él, ¿no? Y a veces pues también hay que enseñar a las personas a, a- a ayudarles, ¿no? Eh, Quizás todavía nos falta eh, formación, incluso cómo tratar a estas personas, ¿no? Leía hace unas semanas algo que muchas veces hacemos sin ser conscientes, pensando que estamos haciendo algo bien.
a las personas que van en silla de ruedas les molesta muchísimo que alguien les mueva la silla de ruedas, ¿no? Y es una norma de etiqueta, de Ajá. educación, solamente tocarle la silla de ruedas si le has pedido permiso para hacerlo y te autoriza a hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que necesitamos formación. Y volviendo a la pregunta que tú me hacías, ellos necesitan formación. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de informática les enseño a utilizar VoiceOver, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente cuando ellos utilizan VoiceOver son capaces de percibir lo que una persona ciega siente cuando Ajá. está navegando por una web, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Es una cuestión de educación, de formación. Igual que, bueno, pues yo sé que les enseñan a quien, porque algunos lo hacen, otros no, caminan con un bastón, ¿no? Por ejemplo, personas ciegas que caminan con un bastón, les enseñan a caminar. Aquellas personas que utilizan un perro guía, pues les enseñan también. Entonces sí que hay instituciones, entidades que enseñan. Pienso yo, cuando uno monta una página, uno de los elementos que uno utiliza es lo que le llaman alt tags, que son unas pequeñas inserciones descriptivas en texto que se le colocan a las imágenes, de suerte que cuando Google va escaneando la página, sabe qué cosa es esa imagen, ¿no? A pesar de que hoy en día con la inteligencia artificial ya hoy en día Google no necesita eso, pero al principio lo necesitaba. Tú le ponías una foto de un atardecer y Google no tenía ni una idea de qué era eso. Este, el origen de eso no tiene nada que ver con eso que yo te estoy diciendo. El origen de eso fue para los lectores estos como VoiceOver, para que cuando tú le pasas el mouse por encima de esa imagen, te diga foto de un atardecer, qué sé yo, al frente de la Barceloneta en Barcelona. Ese tipo de cosas. Te describa esa imagen. Para eso fue que eso se creó. Pero tuvo un efecto en el mundo del Search Engine Optimization porque Google lo utilizó también para saber qué era lo que había en ese archivo. Pienso yo, estas otras cosas que le estamos añadiendo a las páginas hoy en día para hacerlas cada vez más accesibles, ¿tienen un efecto sobre el Search Engine Optimization de esa página? Google te Sí, coloca mejor si tú tienes todas esas cosas vis a vis si no las tienes. sí, mira, bueno, al hilo de lo que comentas del texto alternativo de las imágenes, en este estudio que comentaba antes, todavía un 60,6% de páginas tienen alguna imagen sin texto alternativo. ¿Vale? 60%. Pues, sí, Wow. vale. Eh, una de las cosas que facilita la accesibilidad es el HTML semántico, los encabezados debidamente utilizados, ¿no? ¿Por qué? Ahí estás Pues hablando de H1, H2, H3, ese tipo de cosas. eso es. Ok. Los usuarios que utilizan un lector de pantalla no escuchan completamente la pantalla, no escuchan todo lo que hay en la pantalla, se mueven, navegan por esos encabezados y cuando llegan a la parte que puede ser de su interés, entonces sí continúan escuchando. Entonces, un uso adecuado de esos encabezados, empezar por un H1, luego un H2, luego un H3, ¿no? Mejora la accesibilidad. Obviamente, ese etiquetado semántico correcto va a facilitar también, porque Google, de lo que se sabe de los algoritmos de indexación, ¿vale? Esa semántica de los contenidos afecta al SEO. Entonces, hacer una web más accesible tiene mejoras en el SEO, seguro, seguro. ¿Vale? Eh, Hacer textos más sencillos, párrafos que expresan solo una idea, utilizar un vocabulario más simple, utilizar lectura fácil, frases no muy largas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final todo eso tiene también consecuencias en el SEO.
Que en última instancia no es más que la forma correcta de escribir, porque, o sea, son técnicas de buena redacción, porque, por ejemplo, yo escribí un libro sobre ese tema que se llama Redacción Eficaz, y la fórmula que hay detrás de la redacción eficaz es bien fácil, son párrafos cortos, oraciones cortas y palabras cortas. Eso es todo. Y no quererte trepar en un burriquete a utilizar palabras de domingo. Utiliza palabras sencillas si tú lo que quieres comunicar. Pero la gente se pone como en el teatro griego, se ponen una máscara para querer ser lo que no son. Y entonces utilizan palabras de domingo, estas polisilábicas. Y entonces el que lee eso necesita un diccionario para entender la bendita página de internet. Eso es, pues al final todo va redundando en mejoras de la accesibilidad, utilizar textos significativos en los enlaces, ¿no? Mejora la accesibilidad, pero mejora también el posicionamiento, el evitar los enlaces de leer más, de pincha aquí, bueno, pues mejora, porque al final es mucho más descriptivo un enlace que me dice dónde voy a ir o qué es lo que puedo ampliar, ¿no? Entonces, todo eso sin estar pensado para el SEO, pero mejora el SEO. O sea que yo supongo que desde la óptica de la accesibilidad e inclusive del SEO, a pesar de que yo desde la óptica del SEO no sé la contestación a esto, pero yo me imagino que desde el punto de vista de accesibilidad los llamados acordeones deben ser veneno. ¿Sabes lo que es un acordeón, verdad? O sea, cuando yo te escondo una parte del texto y entonces tú le das y se estira, se abre completo, buscando compactar la página, pero el que es ciego y está navegando por una página llena de acordeones, yo me imagino que se volverá loco. Si somos capaces de hacer el acordeón accesible, no. Si somos capaces de hacer el acordeón accesible. Lo que pasa es que más allá de la accesibilidad, que obviamente si no lo hemos implementado de una manera accesible no vamos a poder acceder al contenido, pero incluso desde el ámbito de la usabilidad. Es decir, yo no digo que no se pueda utilizar un acordeón, habrá casos donde pueda estar justificado, pero muchos casos no está justificado. El acordeón esconde un contenido. Yo tengo que pinchar para verlo. Y ahí es que te ponen generalmente el leer más. Claro, entonces ahí es donde tengo que analizar si realmente me interesa esconder algo, ¿no? O me interesa enseñar algo. Okay. Más allá, insisto, de que luego lo implementemos de una manera accesible o no. De hecho, la página de Hablando de Tecnología no tiene acordeones. Ella lo que te presenta son 3 episodios por cada página. Cuando tú abres lo que sería un blog, pues te salen 3 episodios y abajo vas a la página 2 y te salen 3 más. Antes yo tenía un acordeón con 10 episodios, pero entonces lo que salía era el primer párrafo y te decía leer más. Y cuando tú le dabas, abría un acordeón. En términos de SEO, yo no sé si tendría o no tendría ventaja, pero por lo menos en términos de accesibilidad es un desastre. O sea, porque estás hablando de un montón de información, 10 episodios en una página, tú sabes. Claro, Por lo menos a mí me parece que lo complica más. VoiceOver, vamos, los lectores de pantalla tienen una herramienta para poder ver directamente los enlaces de una página Okay. y de alguna manera navegar entre esos enlaces. Es decir, bueno, moverme entre los enlaces y Okay. acceder al enlace que yo quiero. Si me Pero, encuentro con 5 enlaces que dicen leer más, no soy capaz de distinguir uno de otro. pero yo estoy tratando de visualizarme yo ciego utilizando una página con VoiceOver. O sea, ¿qué yo hago? Yo muevo el mouse en forma como si fuera un abanico para encontrar esos enlaces, porque esos enlaces, cuando tú los ves bien fácil, aquí hay un enlace y le pongo el cursor encima, pero cuando tú no lo ves, ¿cómo tú los encuentras? Claro, se utiliza una navegación a través de teclado, ¿de acuerdo? Una navegación a través de teclado nos permite navegar entre la página con principalmente las teclas del tabulador para ir desplazándonos entre elementos interactivos y la barra espaciadora y la tecla de intro. ¿Vale? Ok. Esto no solo lo hacen personas que puedan ser ciegas, personas con dificultad motora, ¿vale? Que no pueden utilizar un ratón, por ejemplo, pues también lo hacen. Entonces, una de las pruebas que hacemos manual en accesibilidad es navegar por la página solamente con el teclado
y ver si somos capaces de llegar a todos los elementos de la página sin necesidad de pinchar directamente sobre un ratón. Entonces, un voiceover lo que hace es ir moviéndose entre esos elementos, leer esos elementos, informarnos de la naturaleza de esos elementos. VoiceOver nos dice si un elemento es un encabezado, o si un elemento es una lista, o si un elemento es... Entonces, por eso es también muy importante una semántica adecuada en el etiquetado de HTML. Que la mayoría de la gente que no sabe bregar con estas cosas ni le pasa por la mente eso. Ponen un título arriba y vámonos. Este, mirando esto desde el ángulo práctico, la gente que se puede valer de estas cosas, ¿cuánta gente de esa en realidad se vale de ellas? Las transcripciones que hablábamos ahorita, los subtítulos, el texto a voz. O sea, porque desde la óptica del que tiene que montar esa página, la pregunta es, después que yo hago todo eso, ¿de verdad la gente lo usa? O sea, la gente que tiene discapacidades de algún tipo, ¿tiende a usar este tipo de cosas o son una minoría los que la usan y los otros sencillamente no las usan? No, la gran mayoría. Hay un estudio también en la web que comentaba antes, WebAIM, que le pregunta a usuarios de lectores de pantalla qué capacidades del lector utiliza, ¿no? Qué funcionalidades del lector utiliza. Es cierto que, bueno, hay un término que se llama tweeners, que son usuarios que tienen problemas de visión, pero aún así no utilizan herramientas asistivas, ¿no? Es un porcentaje pequeñito, pero lo hay. Pero aquí la cuestión no es tanto qué porcentaje, la gran mayoría de personas que tienen una dificultad, si se puede beneficiar de una herramienta asistiva, la va a utilizar. Aquí el problema es ver qué fue antes, ¿no? El huevo o la gallina. Es decir, como no tengo usuarios con algún problema, no hago mi web accesible. No, es que a lo mejor no tienes usuarios con un problema porque no vienen, porque tu web no es accesible. Veo. Vale, entonces, no es que yo he mirado y de los que vienen nadie tiene problema. No, es que si hay problemas para ir, los que tienen problemas no van a llegar. Claro. Entonces, si nosotros establecemos una barrera de entrada, solamente los que sean capaces de pasar esa barrera de entrada van a entrar a nuestro sitio. Veo. Claro, los que saltan la barrera no tienen ningún problema. La pregunta es, ¿cuántos nos hemos dejado fuera? Claro. Fíjate, en estos días, qué sé yo, hará 2 meses atrás, más o menos, 3, yo le instalé a varias de mis páginas un plugin que se llama One Click Accessibility, que es el más popular en el catálogo de WordPress. Tiene 80,000 usuarios, que para hacer de accesibilidad eso es muchísimo. En otras cosas, cuando tú buscas un plugin, tú buscas que tenga 300,000, 400,000. Pero como esto de accesibilidad es un ambiente más reducido, pues con 80,000 eso es más que suficiente. El caso es que él le añade una serie de funcionalidades en el margen izquierdo a mi página, algunas de las cuales, pues obviamente, o sea, son obvias y yo sé para lo que sirven, pero en otros casos te voy a preguntar puramente desde la ignorancia, o sea, no tengo ni idea cuál es por qué eso está ahí. Obviamente, lo primero que hace es que te aumenta y te disminuye el puntaje de la letra. En eso estamos todos claros. Si yo soy medio cegato, pongo la letra más grande y la leo con más facilidad. Pero, por ejemplo, convierte la página a tonos de gris. O sea, me la convierte como si fuera una foto blanco y negro. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de eso? ¿A quién eso ayuda? Bueno, primero te voy a responder y luego te voy a comentar una cuestión que yo he estado mirando la página y vi efectivamente que tenías ese plugin instalado. Ok, Vamos a ver, personas como comentaba antes que tienen dificultad para distinguir determinados colores se pueden beneficiar de verlo en blanco y negro siempre que esos colores contrasten adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, una persona, perdón, una persona que tiene dificultad para distinguir el rojo, ¿vale? Pues, o para distinguir entre un rojo y un verde,
siempre ponemos el ejemplo, ¿no? El Ajá. saldo positivo lo ponemos en verde y el saldo negativo lo ponemos en rojo. Vale, pero si yo no distingo entre rojo y verde, ¿cómo sé cuál es mi saldo, positivo o negativo, no? No te dice nada. Claro, si ponemos un más para positivo y ponemos un menos para negativo, independientemente del color, yo puedo acceder. Ajá. Entonces, una persona que tenga dificultad para distinguir esos colores podría beneficiarse, ¿vale? Ahora bien, el plugin que tú utilizas, el One Click Accessibility, Ajá. es una herramienta que entra dentro de lo que llamamos overlays, ¿vale? Los overlays son software que, un poco haciendo una traducción, se coloca por encima de nuestro contenido web y ofrece una determinada funcionalidad. Ajá. Prometen hacer nuestro contenido accesible. Ahora bien, la mayoría de cosas que hacen no son necesarias. Es decir, una persona o sea, me permiten, por ejemplo, aumentar el tamaño de letra. No, si yo he desarrollado mi web y he utilizado unidades de medida relativas a la hora de establecer el tamaño de fuente, yo puedo aumentar con el navegador el tamaño de letra pulsando combinaciones de teclas y automáticamente hago un zoom. No, Entonces, yo lo sé con el más y el menos, pero el problema es claro, que todo el mundo no sabe eso, mientras que si tú se lo pones allí, allí le dices, si quieres ponerla más grande, dale aquí. claro. Lo que pasa es que los usuarios que teóricamente se pueden beneficiar de esas funcionalidades ya conocen esos atajos de teclado. Veo. ¿Vale? Entonces, el usuario una de las pautas del W3C dice que tenemos que ser capaces de ampliar el texto hasta un 200% y comprobar que todo se sigue viendo correctamente. Quien necesita ampliar un texto al 200% ya se sabe las combinaciones de tecla, entonces no necesita un overlay para poder hacerlo. Ok. Quien necesita cambiar los contrastes de colores ya puede definir en el navegador hojas de estilo alternativas y no necesita eso. Entonces, es una controversia que hay ahora a nivel internacional. Hay una asociación internacional que engloba a profesionales de la discapacidad y ahora mismo hay una discusión grande porque se considera que este tipo de overlays no son necesarios. No son necesarios. O sea, lo que hacen, realmente quien lo necesita ya lo puede hacer de otra manera. Y sin embargo, prometen cosas, prometen hacer una página accesible cuando realmente no lo están haciendo o están añadiendo cuestiones que interfieren con un lector de pantalla y hace que un lector de pantalla no funcione correctamente. O ¿De sea que tú acuerdo? como experto en este asunto, tú me sugieres que le quite eso a la página. No, o sea, no me estoy ayudando yo mismo con eso. No, efectivamente, Pues mira, efectivamente. es bueno saberlo porque, de nuevo, estas son cosas que uno las hace desde la ignorancia porque uno no es experto en estas cosas. Uno lo que está buscando es cómo ser más amigable con la gente que tienen discapacidades. Y si lo que Eso estoy es. haciendo es, en vez de ayudarme yo mismo, ayudarte a ti, lo que estoy haciendo le daño a los dos, a la otra parte y a mí, pues no estoy haciendo nada. Yo no tengo nada en contra de las empresas que desarrollan este tipo de software, pero es cierto que lejos de proporcionar mejoras a la gran mayoría, queda muy bien y en algún momento dado pues hay gente que, como digo yo, se entretiene, le da y cambia el tamaño, el color, pero quien realmente lo necesita está demostrado que realmente no se beneficia de ello. Y lo mismo sucede, por ejemplo, aquí esto tiene, déjame ver qué era lo que, ok, contraste negativo, te lo pone lo que le llaman reverse. Sí, el modo oscuro que llamamos aquí. No, eso es diferente, porque es cierto que en situaciones, o sea, cuando hay mucha luz, Ajá. no tenemos problema en leer un texto negro sobre fondo blanco. Sin embargo, cuando hay poca luz, ese fondo blanco como que nos hace más daño. Por eso, pero entonces esa función, por ejemplo, no la hace Chrome de su propia iniciativa.
sin el plugin no la tendría o la tendría como quiera. Porque lo que entendí de lo primero que me dijiste es que este plugin le está añadiendo a la página cosas que ya Chrome hace como quiera. Hoy en día, primero, por ejemplo, las tabletas, muchas de ellas ya tienen un modo nocturno que se activa automáticamente a partir de determinada hora, con lo cual ya lo hacen. Y luego es posible dentro de un navegador definir eh, diferentes opciones de visualización. Normalmente, pues nadie nos preocupamos por establecer un tamaño de fuente mínimo, ¿de acuerdo? Ajá. Vemos la fuente tal y como el diseñador de la web lo ha establecido, o si está correctamente diseñado en unidades relativas, pues como comentabas antes, le damos al más y lo hacemos más grande. Pero es cierto que hay usuarios que, insisto, los que tienen problemas, que configuran, por ejemplo, el navegador para que el tamaño mínimo de letra por defecto sea 40 píxeles. Válgame ¿Vale? Dios, eso es inmenso. Eh, Eso es inmenso para quien tiene la suerte de no tener un problema de visión reducida, pero para personas con resto visual, personas que utilizan magnificadores de pantalla, es un tamaño pequeño, pequeño. Este, de hecho, esto también cambia la legibilidad de la fuente, lo que hace que la separa, la letra queda más separada de una letra de la otra. Eso es lo que allá en buen español le llaman el kerning. También le produce un mapa del sitio, que la página mía tiene un mapa del sitio para efecto de que Google lo vea, pero no tenía un mapa del sitio para que tú puedas entrar, por ejemplo, a la página y allí te salen todos los episodios, te salen todas las entradas de blog, te salen todas las páginas que contiene ese sitio. Yo encuentro que eso es útil. Lo que pasa es que eso deberíamos hacerlo nosotros. Es como lo que hablábamos un poco antes de los vídeos de YouTube, ¿no? YouTube te subtitula un vídeo y lo hace a su manera, y su manera es bastante bien, pero si lo subtitulamos nosotros, lo hacemos muy bien, ¿no? Este tipo de overlays hacen cosas, pero que si nosotros las hiciéramos de nuestra parte desde el principio, ni siquiera se necesitarían. Si yo defino el tamaño de fuente en unidades relativas, ¿vale? No en unidades fijas, no digo mi fuente son 10 píxeles, no. Si utilizo un tamaño relativo, entonces a medida que yo incremente, haga zoom, ese tamaño va aumentando, ¿no? Entonces, Ajá. si eso lo hiciéramos bien desde el principio, este tipo de herramientas no sería necesario. Me dijiste que estuviste paseando por mi página. Déjame abusar de tu nobleza. Háblame de mi página. ¿Qué tú le encuentras bien y qué tú le encuentras mal? Bueno, Puedes empezar por lo malo, yo no me ofendo. no, mira, hay una herramienta que viene con Google Chrome que se llama Lighthouse, ¿vale? Que permite hacer una puntuación de la accesibilidad, Eso ¿vale? es un plugin de los de Chrome. Ya Una, viene incluido con Chrome, ya viene incluido con Chrome. no, no En es una las, extensión. no, 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 ya viene incluido con Chrome. Ok. Entonces, tiene una puntuación de 92 sobre 100, lo La cual quiere mía. decir que está muy bien, ¿vale? Wow. Muy bien. Hay cosas que son mejorables, ¿no? Hay problema, por ejemplo, en el contraste, en enlaces que son un color azul claro sobre un fondo blanco. Estoy buscando la página ahora mismo. No cumple con los requisitos mínimos de contraste establecidos por el W3C, Ok. ¿vale? Pero eso es cuestión de ir al ajuste ¿cómo se llama? Del El WordPress. tema y Sí, cambiarle el valor de ese azul, ponérselo más oscuro. sí, por ejemplo, pues hay muchos temas de WordPress. Cuando comentaba antes, navegamos por teclado, el elemento activo es el que recibe el foco. Entonces, ese elemento normalmente se destaca con un recuadro, ¿Mm? ¿no? Para que sepamos en todo momento dónde está el foco. En el caso de la página,
ese foco se pierde porque está anulado por la CSS, la hoja de estilo. Entonces es difícil identificar rápidamente cuál es el elemento activo. ¿De acuerdo? Tú dirías, fíjate, yo tiendo a intuir, yo no sé si sea ese el caso, pero tiendo a intuir que en estas plantillas para WordPress, el criterio principal es que sean bonitas y no que sean accesibles. O sea, no están miradas desde la óptica tuya, están miradas desde la óptica de alguien de mercadeo. ¿Estoy correcto? Sí, vamos a ver. Muchas veces, prima la estética, Ajá. pero esa estética hace que eso, pues las combinaciones de colores no sean accesibles y demás, ¿no? Eh, yo estoy convencido de que cuando el que desarrolló el tema de WordPress que estás utilizando lo desarrolló, le pareció un color que era bonito y así lo hizo, ¿no? Sin embargo, pues no cumple con los mínimos. Ok, Digo lo que he dicho antes, yo estoy convencido de que no hay una mala voluntad, es simplemente un desconocimiento. correcto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa que me quieras criticar? Yo te lo agradezco. No, yo te lo agradezco. Por eso te dije inclusive en forma de broma, empieza por lo malo. No, insisto que, por ejemplo, yo hice un zoom al 200% y el contenido se mantiene. O sea, quiere decir que no se pierde contenido, no se pierde estructura, no se pierde formato. Eso es algo que está muy bien, ¿no? Eh, por ejemplo, pues la posibilidad de saltar al contenido directamente, lo que llamamos el skip navigation, saltar todos los enlaces de la parte superior para acceder al contenido principal, está implementado, ¿no? Hay algunos fallos de etiquetado semántico y algunas cuestiones, pero bueno, insisto en que todo es siempre mejorable, pero no tiene grandes o graves problemas de accesibilidad. Incluso, bueno, el contraste, pues es más o menos sencillo de arreglar y demás. Y, bueno, pues hay algunas cosas que sí tienen que ver más con identificadores de códigos repetidos, pero eso ya es más a nivel de HTML. Eso es más difícil de corregir, pero bueno, Y de acuerdo. en términos 92 de 100 en un salón sería A, en un salón de clase. Pero en el mundo de la internet allá afuera, ¿cómo contrasta eso con lo que tú encuentras cuando vas al mundo real? ¿Estoy por encima de la mayoría o estoy en el promedio o estoy... No recuerdo el dato de la encuesta que comentaba antes, pero no está mal, o sea, no está mal. Hay siempre cosas mejorables, hay siempre cosas que otros tienen peor, pero yo creo que la página de Hablando de Tecnología se puede sentir orgullosa de que es accesible, aunque hay algunos problemas, pero bueno, no es una página que, digamos, presente graves barreras de accesibilidad. Otro tema es el que comentaba antes, de, bueno, más adelante, en algún momento, plantearte transcribir el audio de los podcasts para que otros usuarios puedan leerlos. De hecho, en estos días, ya te digo, estaba escuchando un programa que estaban hablando de eso y yo vislumbro que a la larga eso va a venir. Y va a venir como una función sí, va a venir como una función de la gente que hacen el hosting de las páginas, como en el caso de YouTube, no, porque si se lo ponen la mano a los podcasters, jamás van a hacer nada. Eso es. ¿Con cuánto tiempo contamos? 2 minutos porque en 3 minutos empieza una clase. Lo Ok. siento. Pues mira, esto bien fácil. Este tema para mí era importante. Yo observo que muchas de estas cosas están miradas hacia los ciegos. ¿Qué hay con respecto a los sordos y con las personas con problemas
esqueletales o de movilidad, gente que tienen lesiones como consecuencia de problemas de ergonomía y ese tipo de cosas. ¿Cuánto se está mirando en esa dirección? Se mira porque, por ejemplo, se establecen tamaños mínimos para los botones de texto, para que la precisión que necesitamos para hacer clic sobre ellos no sea milimétrica, ¿no? Se habla, como te comentaba antes, de poder navegar con un teclado, no tener que manejar un ratón, que hay personas que pueden tener mayores dificultades de precisión. Se habla, en el caso, por ejemplo, de las personas sordas y en el caso de la web, es cierto que ante contenidos textuales no encuentran dificultad. Sí que es cierto que vivimos en un mundo multimedia donde hay audio, hay vídeo, pero bueno, no es, no, o sea, encuentran, ojo, no quiero decir que no encuentran dificultades, por supuesto que las encuentran, pero quizás no son los colectivos que a lo mejor más dificultades pueden encontrar. Sí que, insisto, existen pautas que tratan de considerar un poco todo, desde la cantidad de información para personas que tienen dificultad de leer, tamaño de letra. Por ejemplo, algo que la gente no entiende, seguimos justificando los textos a izquierda y a derecha y eso hace más complicada su lectura, Eso sobre es así. todo gente con dislexia. Entonces, hay pautas que tratan en la versión 2.1 que estamos ahora de considerar todos esos colectivos y en la versión 3.0 que está en preparación y que saldrá en unos años, pues todavía mejorarán más. Bueno, Alberto, a mí me quedaban como 4 o 5 preguntas porque esto es un tema que se puede hablar una eternidad, pero voy a hacer una última pregunta para dejarte el programa en las manos a ti. ¿Hubo algo de lo que yo no te pregunté de lo que a ti te hubiera gustado hablar? No, te agradezco. Yo creo que sobre todo me gustaría transmitir primero que por nuestra parte nos queda una tarea importante de formación y de concienciación. Y por el otro lado, quiero animar a que la gente dé pequeños pasos en pro de mejorar la accesibilidad y que con pequeños pasos, aunque siga habiendo problemas de accesibilidad, aunque no obtengamos un 100 en Lighthouse, pero insisto, luego hace falta una revisión manual, pero que todo lo que sea quitar barreras es positivo. Entonces animo a que la gente lea, aprenda y consulte, porque todo lo que sea eliminar barreras es en beneficio de todos. Bueno, pues estuvimos hablando con el doctor Alberto Pedrero Esteban de la Universidad Complutense de Salamanca. No puedo más que darte las gracias por participar en el programa. Sé que estás jorado, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Sabes que tienes las puertas abiertas en el programa y podemos retomar este tema cuando tú quieras. Encantado, encantado. Muchas gracias por la invitación, encantado de poder participar y hasta cuando queráis. Gracias. Gracias, un saludo. Bye.